Bueno, eh, entonces hoy vamos a ver primera condición de equilibrio, plano inclinado y fuerza de rozamiento. Como lo digo, no en ese orden, pero bueno, vamos a abarcar esos temas. Y vamos a empezar primero con qué es un sistema de fuerza y qué es resultante de un sistema de fuerza, como conceptos así previos y básicos que tenemos que ir también consolidando. Y sistema de fuerza es un conjunto de fuerzas que actúa en un cuerpo. ¿Sí? Un diagramita de un cuerpo podría ser esto, que puede representar, ya saben, una manzana, un auto, una nave espacial, lo que fuere. Es un diagrama y un sistema de fuerza es todo el conjunto de fuerzas que estén actuando en ese cuerpo. ¿Sí? Pero es un solo cuerpo, ¿verdad? Acá tengo, por ejemplo, 4 fuerzas, F1, F2, F3 y F4, que están actuando en distintas direcciones y están, si quieren, todas actuando sobre ese cuerpo. No está muy prolija la representación, pero bueno, quiero indicar eso. Y la resultante de fuerza es una única fuerza que reemplaza a todas las fuerzas que están actuando en ese sistema. ¿Sí? Digamos que esas 4 fuerzas tienen en definitiva una acción que provoca determinada como se me fueron las palabras, determina una determinada acción resultante sobre ese cuerpo. La resultante es una fuerza única que provocaría la misma acción que esas 4. ¿Sí? La resultante la definimos así como una fuerza que reemplaza toda la fuerza del sistema de fuerza. ¿Sí? Y el efecto que provoca esta es equivalente, eso quiere decir, a todas las fuerzas que estaban actuando en el sistema de fuerza. Después existe otra fuerza que no puse nada acá, que es la equilibrante, que es una fuerza igual y contraria a la resultante, que el objetivo es anular la resultante, digamos que hacer que la fuerza neta sobre el sistema sea cero, pero bueno, no importa eso por ahora. Resultante, entonces, una fuerza que reemplaza a toda la fuerza del sistema de fuerza. ¿Y qué es un sistema de fuerza? Un conjunto de fuerzas que actúan en un cuerpo. Entonces, si uno quiere escribir ahí la resultante del sistema y calcularla, tendría que hacer la suma de F1 más F2 más F3 más F4, pero una suma vectorial. Recuerden que las fuerzas son vectores. Importa, además de la cantidad y de la unidad, nos interesa dirección y sentido. ¿Sí? No puedo sumar como sumo las manzanas o las peras, que son escalares, digamos. ¿Sí? Estas son magnitudes vectoriales. Una forma que van a encontrar en los libros simbolizada esa forma de sumar es así: R es igual a la suma. Vamos a activar el láser. Es la sumatoria de las FI, donde esta I es un contador que va desde 1 hasta 4. No implica que en este FI no es el versor I, ¿no? El módulo 1, sino que es un contador, ¿no? R, si digamos que si estoy en 2 dimensiones, R es igual a RX, el versor I le pongo siempre un sombrerito, más RI por el versor J. Si estoy en 2 dimensiones, el vector R, la resultante, va a tener 2 componentes. Y si estuviéramos trabajando en 3 dimensiones, habría que aumentarle la dirección de RZ con el versor K, pero bueno, generalmente nosotros trabajamos en 2D. La primera condición de equilibrio, y esto es lo que tienen que aprenderse, establece que un cuerpo está en equilibrio si la resultante del sistema de fuerza es cero. O sea, si vos sumas todas las fuerzas que están actuando en un cuerpo y te da cero, vos podés decir que ese cuerpo está en equilibrio, a priori, ¿no? En principio. Si ustedes lo ven en reposo el cuerpo, podemos asegurar que la resultante de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo es cero. Si yo ya lo veo que está en reposo, puedo decir eso. Acuérdense que equilibrio significaba dos cosas, ¿no? En física, uno estático, donde su velocidad es cero, o cuando está en movimiento, pero con un movimiento muy especial, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Sería un equilibrio cinético. Nosotros nos vamos a concentrar en los cuerpos que están en reposo, cuando su velocidad es cero. Y si vos ves un cuerpo que tiene velocidad cero, ya sabemos que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. Es decir, que todas las componentes X,
¿sí? De todas las fuerzas, si vos las sumás, te da 0. Y todas las componentes Y de todas las fuerzas que están actuando en ese cuerpo, también te da 0. ¿Sí? Vamos a ver, si la resultante es 0, implica que las componentes en X y en Y son 0. Esta condición la puse grande, no voy a aclarar mucho más. La próxima clase sí vamos a volver sobre esto. Pero la primera condición de equilibrio es una condición necesaria, pero no es suficiente para decir que el cuerpo está en equilibrio. Es necesario, pero no es suficiente. Si yo ya lo veo en reposo, yo sí puedo decir, toda la suma de las fuerzas que están actuando es 0 y trabajo y resuelvo un problema. Y todo problema, aquellos que tengan fuerzas concurrentes, en general con la primera condición de equilibrio la vamos a poder resolver. Ahora, cuando tengamos problemas donde estén actuando fuerzas que no son concurrentes, ahí ya no alcanza esta primera condición. Pero bueno, vamos a empezar por lo más elemental y vamos a ir avanzando. Acá les muestro un dinamómetro, que es un aparato, un dispositivo que mide fuerza. Estos son unos muy particulares, son circulares, ¿sí? Que les cuento, tiene dos escalas. Fíjate que está la escala negra, que va de 0 hasta 2 newton, ¿sí? La parte externa, y la interna, que tiene una escalita de color rojo, los números va de 0 a 4. Y acá hay una ruedita con un fiel, una agujita que tiene una ruedita negra y la ruedita roja. En particular, yo el piolincito le doy 2 o 3 vueltitas a la ruedita roja y cuelga, y acá voy a poner los cuerpos y voy a medir el peso de esos cuerpos, siempre que estén dentro de ese rango, entre 0, 2 o hasta 4. En particular acá, como lo envolví en la rueda roja, la escala la lectura la voy a hacer en la escala roja. Y acá colgué un cuerpito de madera, ¿sí? Que lo busqué ayer en el fondo, lo corté, y acá pueden ver, si prestan atención, esto es 3 newton, esto es 3,5, 3,6, 3,7 newton, es el peso de ese cuerpo, ¿sí? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo, aún, ¿sí? ¿Qué era hacer un diagrama de cuerpo libre? Era aislar el cuerpo, dibujar solo el cuerpo y poner todas las fuerzas que actúan sobre él. Bueno, si este es el cuerpo y yo quiero representar las fuerzas que actúan sobre él, la elemental, la primera, la que vimos los otros días, es la fuerza peso, que era la fuerza que la Tierra atrae al cuerpo, ¿sí? Y la reacción de esa fuerza habíamos dicho que estaba en el centro de gravedad de la Tierra, que como no estamos estudiando la Tierra sino este cuerpo, pongo la fuerza que la Tierra le hace a este cuerpo. Después este cuerpo está colgado de un hilo, digamos que este cuerpo tira hacia abajo al hilo, pero no me importa lo que el cuerpo le hace al hilo, sino me importa lo que el hilo le hace al cuerpo, porque mi sistema de estudio es este cuerpo de madera. Entonces yo dibujo y la fuerza que hace la cuerda es hacia arriba, ¿sí? Yo generalmente le llamo fuerza de cuerda. Algunas veces se me escapa la palabra tensión, y hablan tensión del cable, tensión de la cuerda, pero la tensión es una palabra que me la quiero sacar, porque más adelante en física 1, cuando ven algo de deformación de cuerpos, de materiales, la tensión es muy usada, pero tiene unidades de pascales, una fuerza por unidad de área, y la llaman tensión. Entonces por ahí ya el chico de física 1 le genera le hace ruido la palabra tensión, que era una fuerza y ahora pasa a ser otra cosa, como una fuerza pero por unidad de área. Entonces yo evito la palabra tensión, pero en los libros está, en todos los problemas van a leer tensión del cable, la tensión de la cuerda, determinar la tensión de la cuerda, pum. Es una palabra que se va a repetir. Yo la voy a evitar y se me va a escapar, pero bueno, es la costumbre, ¿no? Pero yo ya sé que este cuerpo que está acá, que lo colgué, está en reposo, no se mueve, no se va ni para arriba ni para abajo, no se cae, ni se va a parar, está colgado y está suspendido. Entonces yo digo, bueno, mira, si esto está en reposo, yo sé que la suma de todas las fuerzas que están en este cuerpo es 0.
hacer la suma de toda la fuerza es hacer la suma de F del... Bueno, si estamos en 2 dimensiones, podría hacer esta descomposición y hacer la suma de todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Y si tuvieran 3 dimensiones, toda la suma de las componentes en Z es igualar a 0. Pero acá, como tengo fuerzas que están en una sola dirección y están solo en la dirección del eje Y, ¿sí? Si uno pondría un eje de referencia, fíjate que las fuerzas estarían acá en el eje Y, y uno ahí establece, por ejemplo, acá yo puse que el Y está así, en el eje X no tengo fuerzas, que no lo voy a dibujar, pero sí sé que ya cuando puse así estoy diciendo, bueno, todo lo que apunta para arriba es positivo y lo que está para abajo es negativo. Entonces cuando vos escribís la sumatoria de fuerza en Y, ya te queda que es la fuerza del cuerpo menos el peso. El peso es negativo, en este caso, en este sistema, le pongo el menos. Entonces es fácil despejar de ahí la fuerza del cuerpo, o sea, la fuerza del cuerpo, perdona, la fuerza de la cuerda, dale que me fuerza el cuerpo. La fuerza de la cuerda es igual al peso. Y el peso es 3,7 newton, lo medimos con el dinamómetro, ¿no? Acá vos podés encontrar una forma sencilla de operar y usar la primera condición para iniciar con el tema. Y ya de paso le hablé algo del sistema de referencia que uno establece antes de empezar a hacer la suma de las fuerzas. Uno establece un sistema de referencia, que en este caso es una sola dirección y el eje Y, ¿tá? Bueno, otra cosita que le quería decir de acá es bueno, se me fue. Bueno, eso no ya va a aparecer. Vamos con la fuerza de fricción estática, porque hay 2 fuerzas de fricción, ¿sí?, que vamos a estudiar, que van a estudiar entre introducción a física y física 1. Una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética. Una cuando el cuerpo está en reposo y otra cuando la fuerza cuando el cuerpo está en movimiento. ¿Qué es más fácil? Digamos, en física 1 van a ver una fuerza de fricción donde voy a tener una ecuación que te permite encontrar la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción cinética, cuando el cuerpo está en movimiento, digamos, tengo una ecuación, por lo tanto tengo un resultado, sé cuánto vale. Pero en estática, la que vemos nosotros es más compleja, porque la fuerza de fricción no tengo una ecuación que te permita calcularla, tengo una inecuación. Entonces puedes tener infinitos resultados para la fuerza de fricción. Sí, tiene una fuerza de fricción máxima, pero entre 0 y ese valor máximo hay infinitos valores que puede adoptar la fuerza de fricción. Entonces es más complicado, ¿sí? Con la fuerza de fricción cinética, combinándolo por ahí con alguna otra fórmula, podría calcular, por ejemplo, el desgaste de una cubierta de un vehículo o el tiempo de reacción a una frenada, dependiendo de la superficie. A ver, no, con el desgaste no, sería que no. Porque bueno, vos podés gastar una cubierta cuando clava los frenos y se va a arrastrar y se va a gastar esa parte de la cubierta. Y dependerá de la carga. Sí, también se gasta más pareja, digamos. Si está bien alineada y balanceada, si no se te gasta más del lado interno, del lado externo. Es complicado. Pero bueno, si te puedo. Bueno, avancemos y veamos al final de repetir la pregunta y vemos. A ver si. Acá les pongo un videito. A ver. Bueno, no, acá le pongo la mesada de mi cocina, que es una madera de quina, está bastante destruida, madera dura, linda, se merece una repintada esa, ¿no? Tengo un taquito de madera, fíjate que tengo el lado de arriba que es bastante grueso, está con el corte original como lo compré, y las otras 3 caras yo las cepillé, o sea que tengo 3 caras cepilladas y una rugosa. Las 4 son rugosas, digamos, pero
3 están cepilladas, así que son menos rugosas, y después está una muy rugosa. ¿Sí? Bueno, y acá grabé un videito. Este videito tiene varias partes que después lo vamos a ir desglosando, pero lo veamos así, crudo, y después lo vamos analizando. Fuerza de fricción con la cara cepillada en contacto con la mesa. Pongo el dinamómetro, fíjate, voy aplicando más fuerza y se pone en movimiento. Hago lo mismo, les pongo en cámara lenta para que visualicen el efecto. La agujita lo que hace, va subiendo, sube, llega hasta 2,1 y se pone en movimiento el cuerpo, ¿sí? Cuando esté en movimiento, fíjate cómo la aguja está quietita, fíjate, en 1,1 newton, ¿sí? Cuando estaba en equilibrio el cuerpo llegó hasta 2,1, pero cuando esté en movimiento, fíjate que la aguja presenta que se establece y se fija ahí, ¿sí? Ahora cuando la cara está rugosa, fíjate cómo va, llega hasta 2,5, va subiendo la aguja. Es otra la fuerza de fricción que está actuando en ese cuerpo, ¿sí? Llega a 2,5 y se rompe el equilibrio. Bueno, ¿qué estoy haciendo de nuevo? Se está poniendo acá. Bueno, fuerza de roce estático. La fuerza de roce estático tenemos entonces que matemáticamente la vamos a encontrar así, como le decía yo, una desigualdad, que es donde dice que la fuerza de roce es menor o igual que mu por la normal. Mu es una letra griega del alfabeto griego, ¿no? Es como la U nuestra, esta se llama mu, que es un coeficiente que yo antes cuando estudiaba, no sé por qué, creía que era un coeficiente menor que 1, pero no lo es. Por ejemplo, los autos de carrera tienen neumáticos con un mu por arriba de 1, ¿no? Son bien esponjosos y blanditas. Bueno, algún tipo de neumático que usan no tiene muchos tipos, pero el mu, para tener esas cubiertas, es mayor que 1, tienen un buen agarre sobre la pista. N, esa es la normal, que era una fuerza de contacto que estaba actuando del plano donde está apoyado sobre el cuerpo, ¿sí? La normal. Y este mu se llama un coeficiente de roce estático, ¿sí? Fíjate que hay una desigualdad. Pongamos un ejemplo. Pongamos que tengamos así un cuerpo sobre una mesa. Pongamos el cuerpo acá. Le aplico bueno, y tengo un peso, ponele de 10 newton. Por lo tanto, la normal, si es un plano horizontal, la normal vale 10 newton y no hay otra fuerza. Acá son idénticas. Sí, y de paso pregunto, yo ya que estamos, ¿la normal y el peso eran pares de acción-reacción? No. No, muy bien. Excelente. ¿Y siempre ocurre que la normal y el peso son iguales? No, profe, no siempre. No siempre son iguales. Acá dije, bueno, la única fuerza es el peso y es horizontal, por eso da que son idénticas. Después vamos a ver, por ejemplo, el
supere el 1,5 va a estar en equilibrio. O sea, si vos acá haces una fuerza de 1 newton y la fuerza de roce va a ser 1 newton, no, y va a permanecer en equilibrio, porque en X vos le sumás las dos componentes en X y va a dar 0 hasta 1,5, y la fuerza de fricción va a valer 1,5, que es la fuerza de roce máximo. Cuando toma la igualdad, ahí a esa fuerza la llamamos fuerza de roce máxima, ¿sí? Pero cualquier valor de la fuerza F que vos apliques entre 0 y, como valor mínimo obviamente, cuando no le aplicas nada, hasta el 1,5 incluido newton, este cuerpo permanece en reposo con velocidad 0. Si vos superás el 1,5, por ejemplo, le da 1,51 newton, ya se rompió en equilibrio, la fuerza de roce estático no la compensa y se desplaza hacia la derecha en este caso. Por eso digo que es complicada la fuerza de roce estático, por en el sentido que no tiene un valor único, tiene infinitos valores, porque entre 0 y 1,5 hay infinitos valores, ¿saben? Ahí siguen los números, entre dos números siempre contra otro. En cambio la fuerza de roce cinético es muy simple, es sencillo, porque simplemente es un coeficiente de roce cinético, mu, que también lo busqué en una tabla, por la normal, chao. Pero es una igualdad, entonces si ya es una igualdad es fácil determinarlo. En principio, ¿no? Es sencillo. Bueno, vamos analizando esto, porque les quiero mostrar un gráfico que es muy ilustrativo, que siempre aparece en todos los libros. Bueno, acá por ejemplo estamos llegando la aguja a 2,5, se para, y el cinético, mirá, es constante, independiente de la fuerza que yo haga. Si esto se mueve con velocidad constante, está en un equilibrio cinético. Si vos le aplicas una fuerza más grande y eso sigue no se acelera, la velocidad va a ser constante, va a tener ese mismo valor, no va a cambiar. A ver. Acá. Bueno, acá lo que hice fue lo mismo, la peliculita, pero acá la puse con intención de poder ir parándola. Acá tengo la mesa y con el cuerpito, ¿sí? Si yo lanzo, ahí, acá, ahora cómo se detiene esto, ahí, para yo de acá la puedo manejar de acá, ¿sí? Bueno, entonces fíjate que empecemos de acá, está en 0, 0. Yo cuando lo pongo acá en 0,5 casi, ¿sí? El cuerpo no se mueve, o sea que la fuerza que hace la cuerda sobre el cuerpo es 0,5, y la fuerza de roce que hace la superficie de la mesada sobre el cuerpo es 0,5 en sentido contrario, ¿sí? Yo voy a tirar con una fuerza hacia la derecha, esta es la fuerza que vamos a aplicar. La fuerza de roce aparece acá, ¿sí? Como es la tendencia del cuerpo en moverse a la derecha, la fuerza de fricción aparece a la izquierda, pero aparece en la superficie de contacto. Pero la dibujamos acá en el centro de masa, la fuerza. Si uno amplifica la zona de la mesada donde está en contacto con la madera, bueno, que se supone que la mesada sea medio plana, y la madera también es casi plana, pero tiene rugosidades. Bueno, el resultado de interacción de esas irregularidades en la madera es que aparece la fuerza de fricción. Y digamos que si la fuerza de fricción que hace la mesada sobre el cuerpo es esta, la fuerza de fricción que hace el cuerpo sobre la mesada es una fuerza igual y contraria que está sobre la mesada, pero en sentido contrario, está aplicado en el otro cuerpo, ¿sí? Pero bueno, acá fíjate que yo al dibujarla en el centro de gravedad ya estrictamente uno debe, ¿qué sale? Cuando uno dibuja, viste que los pares de acción-reacción están en la misma línea de acción, o sea, uno debería dibujar acá sobre la mesada una fuercita y sobre el cuerpo la otra fuercita. Son pares de acción-reacción, uno está aplicado en el cuerpo y otra en la mesada. Pero
fuerza F, que es la que yo estoy haciendo a través de la cuerda cuando tiro del dinamómetro. Esta es la fuerza F. Y la fuerza de fricción la estoy dibujando en el otro eje. Voy a poner acá sí, me olvidé de ponerle la magnitud vectorial como un vectorcito. Pero acá voy a dibujar los módulos nomás estoy poniendo la fuerza como un módulo, ¿sí? Y cuando yo digo que no le hago ninguna fuerza, cuando hago fuerza 0, la fuerza de roce es 0. Cuando le estoy haciendo una fuerza de 0,5, la fuerza de roce es 0,5. Cuando le hago una fuerza de 2, la fuerza de roce es de 2. Hasta 2,5. Cuando vos le pusiste una fuerza de 2,5 newton, la fuerza de roce llega a 2,5. Pero a partir de ese momento ya vemos que se pone en equilibrio, ¿sí? Y ahí se rompe el equilibrio. Ahí, vamos a bajar un poquito acá. Ahí. Mira, lo vamos a poner a andar ahí. Llega hasta 2,5 y se pone en movimiento, ¿sí? Ahí cuando se puso en movimiento es cuando llega justo a este valor. O sea, como que la fuerza de roce máximo va a ser este punto. El 2,5, este valor será la fuerza de roce máximo. Digamos que la determinamos experimentalmente. Entonces, en este sector vamos a tener una recta, digamos, y a 45 grados sería, ¿no? Si la hago, la dibujo bien, a 45 grados. Y luego cae abruptamente hasta un valor de 1,1 que prácticamente es constante, que casi no cambia. ¿Sí? Digamos que este sector es cuando está en reposo y esta parte cuando está en movimiento. Nosotros en Introducción a la Física vamos a concentrarnos en la parte que está en reposo, en la parte complicada, en donde la fuerza de fricción, digamos, puede adoptar infinitos valores, pero hasta un valor máximo. Nosotros podemos, cuando ocupamos esa inecuación, si sabemos cuál es el mu y cuál es la normal, podríamos llegar a determinar el límite superior, la fuerza de roce máximo, pero tu fuerza de roce no sabes cuánto vale, está entre 0 y ese valor máximo, ¿sí? Salvo que haga una experiencia de este tipo para determinarlo, el valor de la fuerza de roce máximo, pero en realidad no lo sabemos. Por ahí puede ser que te piden en un problema que lo determines y hay que encontrar justo el valor de esa fuerza de roce, que no necesariamente sea la fuerza de roce máxima. Entonces, bueno, ahí es donde lo que tenemos que actuar nosotros. Y sigue, eso es en cuanto a fuerza de fricción. Ahora vamos con las máquinas simples. Las máquinas simples son estas que acá traducido sería como que acá tengo una palanca, ¿sí? Una balanza romana. Son cosas antiguas, parece, ¿no? Este es un plano inclinado. Esa es otra máquina simple, que es el que vamos a estudiar ahora, el plano inclinado. Esta es otra máquina simple que yo la tenía olvidada en el tiempo, pero la cuña es una máquina simple. El tornillo, el torno, este se llama torno, por ejemplo cuando ponéis el agua para sacarla del aljibe y la cuerda se va envolviendo en este eje, bueno, esta máquina se llama torno. Y la polea sería otra máquina simple. Bueno, acá más moderno el dibujo, pero bueno, por ejemplo, la pala tiene que ver con la palanca, la carretilla con palanca, destapador de gaseosa con palanca, un remo tiene que ver con la palanca, una pinza tiene que ver con la palanca, el rompenuez, acá tengo una guillotina, un alicate parece acá tengo un fuelle para echar aire, acá tengo la pincita para dar vuelta la milanesa en el aceite, un sacaclavos. Estos son, la tijera, estos son palancas. Acá tengo el plano inclinado, acá tengo un tornillo, acá tengo el torno, ¿sí? Y el hacha sería una cuña. Acá tengo una polea, ¿sí? Bueno, todas estas son máquinas simples. Esta también sería como un caso de sería como la rueda con un eje, es una máquina simple, ¿sí? Que sería como una poleita, digamos. Bueno, pero nosotros tenemos que ver el plano inclinado. El plano inclinado es una superficie que no está en la posición horizontal, ¿sí? Yo acá agarré una tabla de asado y la tabla de la cocina, quiero decir,
diagrama de cuerpo libre, ¿qué era? Era aislar el cuerpo y dibujar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Yo lo que estoy viendo acá es que este cuerpo estaba en equilibrio. Bueno, esta es una foto, por si pero de verdad que estaba en equilibrio. No se movía. Si no se mueve, vos sabés que la suma de todas las fuerzas es 0. Y ahí uno tiene que empezar a dibujar las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Y bueno, uno lo que hace es poner siempre un sistema de referencia. Y lo pongo así, mira, donde este va a ser mi eje X. Y lo dibujé para ahí porque me parece ilustrativo, y el eje Y está para arriba. Entonces acá ya te estoy diciendo para dónde van a estar las direcciones positivas y para dónde van a estar las negativas. ¿Sí? Y uno cuando empieza a dibujar tendría que poner el peso. Acá está el peso, que es la fuerza con que la Tierra lo atrae. La tendencia de este cuerpo es a descender. ¿Por qué tiende a descender? Ahí vamos a sacar la fuerza amarilla. Fíjate que vos el peso la podés descomponer en estas direcciones, en X y en Y. Si te fijas, vos donde termina P, traza una paralela al eje de la X hasta que cortas el eje de la X. Y donde termina P, traza una paralela al eje de la Y hasta que cortes X. Acá vos descompusiste el vector P en sus dos direcciones, en PI y en PX. Fíjate que si yo uso las componentes y no uso el vector P, lo saco de encima ya P y trabajo con el componente, como que acá tengo una componente del peso en la dirección de X. O sea que tendería, si este plano fuera liso, este cuerpo tendería a descender, porque hay una componente del peso en esa dirección. Pero si no se cae, si este cuerpo tiende a descender, es porque aparece una fuerza que está contrarrestando a la componente PX, que es esta, y esa es la fuerza. Después tenés la normal, que es la fuerza que hace el plano inclinado sobre el cuerpo. ¿Sí? Y la normal tiene que ver con la componente PI. Fíjate que P la habíamos descompuesto en PX y en PI. PI en la dirección del eje Y. La vertical es peso, la que va al centro de la Tierra es el peso. La componente en la dirección del eje Y es PI, que es la acción del peso sobre el plano inclinado. La reacción es una fuerza igual y contraria. Digamos que PI está actuando sobre el plano inclinado. El plano inclinado reacciona con una fuerza igual y contraria, que es esta fuerza, que es la normal. ¿Sí? Entonces, en el esquema, esto no sería el diagrama de cuerpo libre, lo que voy a grabarte acá, no, sino el esquema. Siempre ustedes, si tienen el esquemita, tienen entonces el peso, que es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Tengo que poner siempre un eje que es perpendicular al plano inclinado y el horizontal. Y bueno, uno le pone la dirección de X positivo. Yo la puse así, en esa dirección, por costumbre nomás, pero no importa eso. Y el Y para arriba. P, bola de
necesario, pero que me sirvió a mí para darme cuenta de que ese era el ángulo. Y si no, razónenlo como las perpendiculares, ¿sí? Bueno, suponga que un cuerpo de 80 kilos, este es un problema ya de aplicación, ¿sí? Se encuentra en un plano inclinado sin fricción a 30 grados. ¿Qué fuerza tengo que hacer para que el cuerpo quede en equilibrio? Bueno, fíjate que tengo esto, tengo un plano inclinado de 30 grados, una masa de 80 kilos. ¿Cuál es la fuerza que tengo que hacer para que se quede en equilibrio? Lo que hicimos en la parte anterior fue, bueno, podríamos explotar un poco más esta parte y decir cómo sacar PX y PI para que quede simple, ¿no? Acá vamos a borrar un poquito para que nos resulte más fácil los problemas que vienen. Vamos a borrar esto. Bueno, lo que tenemos acá sería muy útil. Acá tengo P, el peso, esta era la fuerza de roce, y bueno, acá teníamos la fuerza de fricción y acá tengo la normal. Si este cuerpo está en equilibrio, mira, y podemos escribir algunas cositas para que vamos internalizando. Si este cuerpo está en equilibrio, vos sabés que es porque la resultante de la fuerza vale 0, es decir, que la sumatoria de la fuerza en X vale 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y vale 0. ¿Sí? Si no lo pongo como componentes y lo pones como vectores, vos tenés que R, el vector R, que es la resultante del sistema de fuerza, es la suma de todas las fuerzas, o sea, el vector N más el vector fuerza roce más el vector peso. La suma de estos tres fuerzas te tiene que dar 0 si el cuerpo está en equilibrio. Yo pongo acá un 0 alegremente, ¿no? Pero este es un 0 vector, ¿no? O sea, que es un 0 para X y un 0 para Y. Yo lo estoy poniendo así nomás, pero sería como un vectorcito 0, vector nulo sería, ¿no? Pero bueno, no me preocupa por la notación, ¿no? Pero cuando vos trabajás con componentes, si vos decís, bueno, todas las fuerzas en X son 0, entonces por eso es útil tener un eje X y el eje Y bien definido, y a dónde están los positivos y para dónde los negativos. Si vos mirás esto en el eje de la X, ¿qué tengo como fuerza? Y tengo nada más que la fuerza rosa, así como la fuerza amarilla, pero la normal no, está toda sobre el eje de las Y. La fuerza peso sí vos la puedes descomponer en dos componentes. En esta PI, pero también tiene una componente que está en X, que es la que me importaría a mí. Y si te fijas en X, entonces, cuando trabajas con las componentes, vamos a poner acá PX, que es esta, y PI, que es esta, me olvido de la fuerza peso. Si ya tengo las componentes, ya no trabajo con el peso, porque es lo mismo, ¿no? Las componentes me están reemplazando el peso. Entonces vos tenés todas las fuerzas descompuestas en eje X y en Y. Entonces hacer esta sumatoria es re sencillo, es muy fácil ya, porque vos decís, bueno, si tengo que la suma de la fuerza en X tiene que darte 0, bueno, y acá la única fuerza que tengo en X es PX, que está para acá en esta dirección, para los positivos, y esta otra, la fuerza roce, que está en la dirección negativa, y no tengo más fuerza en X. El peso ya no cuenta porque tengo su componente en X. En X vos vas a poner entonces PX menos, si hago la sumatoria de fuerza en X, ¿no? PX menos fuerza de roce, y esto es igual a 0. Si tenés equilibrio, vos podés asegurar esto. Y la sumatoria de fuerza en Y, y bueno, la fuerza que tenés en Y acá es la normal, que es positiva hacia arriba, menos el peso en Y. Y como no hay más fuerza, y si esto está en equilibrio, vos asegurás que esto es igual a 0. Y ya tenés las dos sumas de la fuerza en X y en Y, y sabemos que es 0. Entonces por ahí lo más complicado para ustedes, según mi experiencia, no es esto, que bueno, hacen cuantos problemas y lo aprenden, sino lo que les complica más es la trigonometría de acá de la situación, que bueno, ya tiene que dejar de ser un problema. Pero si este ángulo es 10 grados, ¿sí?
que las componentes PI y PX tienen que ver con el ángulo. Los valores de esas componentes van a depender del peso, obviamente cuánto vale el peso, y del coseno o del seno del ángulo que esté haciendo el plano inclinado. ¿Sí? Bien, o sea que en forma genérica, si este ángulo lo llamo alfa, PX va a ser P por seno de alfa, y PI es P por coseno de alfa. ¿Sí? P que tiene que ver con el seno en este caso, lo cual ya les suena raro a algunos, pero si me siguieron con el razonamiento está bien, y PI con el coseno del ángulo. Bueno, acá tengo un problema que, habiendo hecho lo que hicimos recién, creo que nos va a resultar más fácil. Bueno, puedo ver un segundín para atrás, por favor. Epa, ahí. Profe, ¿cuál era el esquema y cuál era el diagrama? Diagrama de cuerpo libre es cuando vos aislás el cuerpo y dibujas todas las fuerzas que están actuando en este cuerpo. Para vos, esto que está acá, esto sería el diagrama de cuerpo libre. Es esto, lo que está cuando vos aislaste el cuerpo y dibujás las fuerzas que actúan en el cuerpo. Esto es un dibujo, un esquema nada más. Que lo puse así para que distingan, porque por ahí le decimos hagan el diagrama de cuerpo libre y están así jugando con el dibujito. Y ponen todas las fuerzas que actúan acá. Pero este es un esquema, un dibujo nomás. El diagrama de cuerpo libre también es un dibujo, un esquema, pero aislando el cuerpo y dibujando solamente todas las fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo, estoy dibujando la fuerza peso porque es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Estoy dibujando únicamente la fuerza normal porque es la fuerza que el plano inclinado hace sobre él. La fuerza de fricción, que es el plano inclinado, ¿sí?, hace sobre el cuerpo cuando el cuerpo tiende a descender. Entonces esas tres fuerzas están actuando únicamente sobre este cuerpo. Dibujo las acciones del resto de los cuerpos que están interactuando con él. No me importa lo que le pasa a los otros cuerpos, ni lo que le pasa a la Tierra, ni el plano inclinado, ni nada. El diagrama de cuerpo libre es ese, es un dibujito donde voy a aislar el cuerpo y dibujas todas las acciones de todos los cuerpos que están actuando sobre el cuerpo de interés, por decirlo de alguna forma. No sé si di muchas vueltas, pero es eso. No sé, Mariano, ¿qué ibas a preguntar? No, ya está, quería hacer una captura nada más. Para tener de... Bueno. Profe, ¿Sí? Diga. yo sí tengo una duda. En el diagrama de cuerpo libre, ¿es necesario que esté el plano inclinado? ¿Podemos ponerlo derecho con la diferencia que la fuerza del peso la pongamos en un ángulo de 10 grados con el eje Y? ¿O sí o sí tiene que estar inclinado? No, sí o sí no. Es como vos quieras. Si a vos te gusta rotarlo, hay muchos profes que lo rotan. Yo he visto que lo rotan y trabajan así. Pero no sé, a mí en particular, vos te queda así, el eje Y acá te quedaría en este ejemplo, ¿no? En el que estamos viendo, el eje X acá, y el peso me queda así, 10 grados. Claro, Pero así es como lo dice toda la vida. No, está bien, vos podés hacer como quieras, te sale bien. A mí lo que no me gusta de esto es que el peso no es la vertical y mi cabeza me molesta, no sé. Como el peso siempre es la vertical del lugar, y yo me acostumbré a esa frase, y lo pongo así al peso y no sabe que es molesto para la vista, para mí, pero Antinatural. no, pero puede hacerlo como quiera, mientras te salga bien, mira, no hay problema. No Perfecto, tenemos gracias, ningún drama. Hay muchas formas de resolver un problema y vos aprendés la que más cómodo te resulte y listo. No vamos a imponer nada ahí. Bueno, entonces ya estamos acá con este cuerpo. Supongo un cuerpo de 80 kilos en un plano inclinado sin fricción a 30 grados. ¿Qué fuerza tengo que hacer para que el cuerpo quede en equilibrio? Bueno, este es sin fricción, acá. Esto lean bien, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta que en el parcial de óptica hemos puesto algunos distractores en algunos enunciados para poner un dato más que eran irrelevante, y muchos lo tomaban y lo metían en la ecuación, esos datos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, había problemitas, quiero decir que lean bien los enunciados con esto, ¿no?
teníamos un problema, decía, bueno, tengo 2 medios, el medio 1, el medio 2, tengo un rayo de incidencia, sí, un rayo con el que incide respecto a la normal, ponerle con un ángulo de 50 grados, ¿sí? Y este medio era 1, este medio tiene un índice de refracción de 1,33 porque era agua, se refracta, y le preguntábamos cuál es el ángulo de reflexión, o sea, no te hay que decir, mira, es 50 grados, chao. Y no, como le decíamos esto, el índice de refracción, ya calculaban la refracción porque no leían bien la consigna. Y así hemos puesto varios distractores y muchos se lo despistaban los distractores, pero lean bien los enunciados. Siempre. Se lo digo a ustedes y me lo digo yo, ¿no? Porque a mí me pasa también, pero hay que aprender a leer los enunciados, sacar los datos importantes, y muchas veces tienen datos que son ciertos, pero no son relevantes para resolver el problema, no interesa si está o no ese dato. Dice, supongan que un cuerpo de 80 kilos en un plano inclinado sin fricción, o sea, no hay fricción, o sea, si no hay fricción, mu es 0. La fuerza de roce, acordate que es menor o igual que mu por la normal. Entonces la fuerza de roce es menor o igual que 0 por la normal, que no sé cuánto valga, pero esto te va a dar 0, o sea que la fuerza de roce es menor o igual que 0, o sea que es 0. No hay fricción, quiere decir esto. O sea que hace de cuenta que esto acá le pusimos un aceitito y esto es un lubricante, o que el cuerpo tiene rueditas, puede bajar tranquilamente si no le aplico una fuerza. Y bueno, la idea es saber cuánto es la fuerza que tengo que hacer cuando el plano inclinado tenga 30 grados para que esto esté en equilibrio. Bueno, entonces, como siempre, no me salió muy bonito el dibujo, pero bueno, si hago el diagrama de cuerpo libre, lo separo, dibujo el peso, dibujo la normal, que es la fuerza que el plano inclinado es una fuerza de contacto que el plano inclinado hace sobre el cuerpo en cuestión, y la fuerza F. Esta es la fuerza F que me están pidiendo, no es la fuerza de fricción, porque no hay fuerza de fricción. Si hubiera fricción, habría que dibujar una cuarta fuerza acá, además una fuerza de roce, pero como no la hay, dibujo F. Bien, fíjate cómo hacemos acá. Si esto está en equilibrio, trazo acá una paralela al eje de la X hasta que corto el eje de la Y, y esta es la componente PI. Trazo una paralela al eje Y hasta que corto el eje X, que era el eje X,
seno, ¿no? Seno de 30. Mi lapicito. Ahí está. El seno de 30 es cateto opuesto, que es px sobre la hipotenusa, que es p, porque este es tu triángulo rectángulo. P es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que te queda acá. Si vos despejas px, te queda que es p por seno de 30. Entonces puedes reemplazar acá p, x es p por seno de 30, y esto es igual a menos f es igual a 0. Y de ahí podrías despejar f tranquilamente, como p seno de 30. Bueno, seno de 30, ¿cuánto es? 0,5, ¿no? 0,5. Claro, 0,5. Bueno, si la masa es 80 y acá me está pidiendo el peso, y acordate que el peso, que una fuerza es m por g, o sea 80 kilogramos por la gravedad, que era así redondeando 10 metros por segundo al cuadrado, y esto te da 80 por 10, 800, y kilogramos metro segundo cuadrado te da newton, o sea que te queda el peso es 800 newton por 0,5, que es el coseno de, acá vamos a borrar esta, que es el seno de 30. Y entonces, ¿cuánto te da? 400, 400 ¿no? newton. 400. Que en porcentaje, ¿qué me dirían? Que si es 800 la fuerza, el peso, vos tenés que hacer ¿cuánto? 400. Si 800 el peso, pero para subir, para mantenerlo ahí, hace 400. Pero si no hay fricción, vos hace, digamos que cuando la fuerza F esta, ahí para borrar un poco acá para explicar y darle un cierre al problema. Borra acá. Borrar. Ahí. Sabemos que el peso, esto es 800. 800 newton. La normal, acá no importa cuánto vale, pero seguramente si podemos calcular la normal, porque si conoces el peso, el ángulo, saca PI. Si tenés PI, saca la normal. Y tienen que ser iguales, porque no puede ser que la normal sea más grande que PI, porque si no se despegaría del plano inclinado y es imposible. Salvo que PI sea más grande que la normal, porque se te rompe el plano inclinado y entonces PI se caería y ya dejaría de ser un plano inclinado. Pero como es un plano inclinado y está en reposo, por lo menos en la dirección de ahí no se mueve, vos sabes que PI igual a la normal. O sea, si tenés P y tenés el ángulo, tenés PI. Y si tenés PI, ya tenés la normal. Pum. No hay más vuelta ahí. Entonces, si tenés una fuerza peso de 800 newton, vamos a poner el vector peso, pero cuyo módulo es 800 newton, tenés que hacer una fuerza de 400, que bien me dijeron que es la mitad. ¿Sí? Porque tiene que ver con el seno de 30, o sea, siempre va a depender del seno del ángulo del plano. Mayor o menor sea el ángulo, y la fuerza que vamos a tener que hacer va a ser más grande o más chica. Pero si pesa 800, fíjate que vos haciendo la mitad, si haces 400 newton lo mantenés en equilibrio, pero si lo haces 401 newton ya lo llevas para arriba, acelerándolo encima, porque con 400 newton lo mantiene en equilibrio. Y se entiende, ¿no? Si vos para esto es el plano inclinado. Si esto fuera una caja y querés subir a un camión, es práctico tener un plano inclinado, porque te ayuda a subir ese cuerpo, ¿no? Haciendo menos esfuerzo, digamos. Y después en física uno hay que el trabajo es el mismo, pero la fuerza que tienen que hacer es menor. El esfuerzo de subir la caja va a ser menor. En vez de hacer 800 newton, van a hacer 400 con 30 grados. Si vos cambias el ángulo, todavía menos, ¿no? Bueno, o más, depende del ángulo. Entonces acá le busqué algo que yo me acordaba, pues yo soy fanático del Big Bang Theory, de la serie. Profe, Sí. una pregunta. Diga. ¿La fuerza siempre va a ser positiva o se puede dar el caso de que sea negativa la fuerza? ¿Qué fuerza? ¿F? Claro. Mirá. Si querés podemos hacer lo siguiente. Bueno, acá yo le puse este eje para acá, pero vos podrías dibujar lo positivo para arriba. Déjame que vamos contestando esas preguntas, porque eso pueden ser útiles. Vamos a hacer así.
olvídate de esto, vos vamos a poner positivo para arriba, x para arriba positivo y la normal positivo para arriba, entonces olvídate que este menos x, digamos, sería. Y este es el peso. Entonces esta componente es pi y esta componente es px. Eso no cambió en nada. Solo cuando haces la sumatoria de fuerza en x y tendrás que escribir quisiera escribir esa ecuación, vos tendrías que decir, bueno, mira, la fuerza F está en la dirección de x y toda ella está en x. No tengo componente de la fuerza F en y, ¿no es cierto? Está solo en x. Y pi pasa a ser negativo, menos, px pasa a ser negativo porque está apuntando en la dirección de las menos x. Entonces si F menos px igual a 0. Entonces acá vos despejas y decís F es igual a px y ya tenés el módulo de la fuerza. Si vos calculás px, F tiene que equiparar a px y quedará en 0. La suma de esas dos te tiene que dar 0. O sea, el resultado no va a cambiar. Si vos quisieras escribir, acá vas a sacar igual 400, ¿no? Vas a sacar, porque vas a decir px es esta componente y valía p por el seno de 30. Seno de 30 es 0,5, esto te da 400. Bueno, px te valdría menos 400 y por eso acá está el menos este, ¿sí? Porque ya lo contemplaste vos acá, ¿sí? Por eso le ponemos los ejes con las dos direcciones y el x. El módulo no cambia, tu resultado va a seguir siendo 400. Si te piden escriba el vector f, bueno, si lo querés escribir al vector f acá en esta situación como la que marcamos acá como un vector, vos tendrías que poner 400 newton y está en la dirección del eje x positivo. Entonces ¿cómo lo tendríamos que escribir acá? Y habría que poner un versor y. Bueno, y no tiene componente en j, le podrías si querés poner 0j, chao. Y te quedaría así el vector f escrito en este sistema de referencia. Si lo querés escribir en el sistema de referencia anterior al f, bueno, déjame que borre acá y vamos a borrar esto. Fíjate, ahora vamos como era al principio. Tengo esto y este es tu eje positivo para acá y te dice, a ver, escribe el vector f resultante, el vector, no el módulo, no. O sea, f, este f acá en este sistema de referencia está apuntando a los menos x. Entonces el vector f tendrías que escribirlo como menos 400 newton en y. ¿Por qué menos? Porque está en la dirección menos y más 0j. Y este sería tu vector. Esa sería la diferencia, que acá el f lo tenés que escribir, si lo pones más, y si está en el sistema de referencia original que pusimos sería un menos. Pero el módulo de esta f o de esta f sigue siendo 400. Digamos que el esfuerzo que tenés que hacer vos es 400 y que sea más o menos es una circunstancia por la forma en que elegí el sistema de referencia nomás. Pero no, para los fines prácticos, la fuerza que tenés que hacer para mantener en equilibrio ahí la caja es 400 newton y en esa dirección, que será menos x o más x, depende del sistema de referencia que hayas elegido. El problema no va a cambiar sus números, solo salvo que te digan escriba el vector resultante, bueno, de f. Entonces ahí tendrás que escribirlo conforme al sistema de referencia que vos elegiste. Pero cuando vos empezás un problema, vos empezás y plasmás en tu diagrama de cuerpo libre el eje x y el eje y. Y ya lo pusiste y en función de ese sistema de referencia empezás a escribir las ecuaciones, así que ya vas a sacar un resultado al final, que será conforme a ese sistema de referencia. Y cuando tenga el módulo, independiente de cuál haya sido su sistema de referencia, va a ser el mismo resultado, ¿sí? No va a importar eso, salvo que te pidan el vector. Bueno, y ahí tendrás que tener en cuenta ese detalle de los signitos. ¿Se entiende o no? Estoy dando mucha vuelta. Sí. No, sí, perfecto. Gracias. Bien, no. Bueno, ahora yo les decía que era bastante fanático. Che, ¿más preguntas de todo, no? Bueno, yo les decía que soy fanático así de Big Bang Theory y encontré esto que me encantó. Yo lo había visto hace un mes y ayer me puse a buscarlo porque me acordaba, se los comparto para que vean. Y
había que vincularlo de una manera el audio, me parece, para que se escuche. A ver, Otra vez lo pudiste hacer. ¿decís que no hay audio? No, no se escucha. Claro. A ver, Otra vez pasaba lo mismo y de una manera lo habías podido vincular, había que tocar algo en alguna configuración. mirá vos. A ver, le voy a dar más. Carlos, Sí. cuando compartas, dale la opción de que comparta audio también. Fíjate. Compartir. Acá dice, Descompartí tu pantalla y compartila de vuelta dando la opción de que comparta audio. compartir pantalla. ¿Y a dónde voy a audio acá? Ah, compartir Fíjate sonido. que debería haber algún lado. Ahí está. Tenés razón, Gonzalo. Es. Estaba Ahí acá. Que me acabo de prender. Me encanta estar, justo llegaste a la parte divertida. Bueno, Está camuflado como mesa de ayuda. míralo vos. Bueno, pero estoy ayudando. Ay, yo quiero lanzarlo. Tengo que... Bueno, voy a tener que empezar desde... No se lanza, che, a ver. ¿Se clavó? A ver. Me quedé sin... Ahí vamos, dejé de compartir, vamos a hacer nuevo. Déjame que vaya acá la presentación. Quedó descartar, ahí está, ahora sí. Vamos ahí, vamos a compartir. Está compartir audio y vamos acá, compartir. Ahí estamos. Entonces yo había explicado eso y... Ahora sí. Habíamos hablado de esto ya. Ahí está. Espero que se escuche, a ver. ¿Y entonces habrá una entrega de muebles? Sí, si llegué y no estoy aquí mañana, ¿puedes por favor firmar eso y ponerlo en mi departamento? No hay problema. Genial, ten mis llaves, muchas gracias. Ahí está. Su departamento está en el cuarto piso, pero el ascensor no sirve, así que tendrá usted que subirlo por las escaleras y gracias. Creo que lo subiremos nosotros. Y yo creo que no. ¿Por qué? Pues no tenemos grúas, tampoco poleas, ni tenemos cuerpos robustos y fuertes. No necesitamos fuerza, somos físicos. Somos los descendientes intelectuales de Arquímedes. Dame un poco de apoyo y moveré el mundo. La cuestión es que si esto se me cae encima... ¡Oye, tú ayúdame! Arquímedes estaría orgulloso. ¿Otra idea? Sí, pero creo que todas involucran superpoderes. Despacio, despacio. Ya está. Ahora hay un plano inclinado. La fuerza requerida para subir se reduce por el ángulo de la escalera como 30 grados o como a la mitad. Solo es la mitad. Media mitad. Empuja. Oye, subirlo es fácil. Todo es matemáticas. ¿Cuál es tu fórmula para girar? ¿Qué? Oh, cielos. No hay problema, yo me subo y tú me ayudas a girarlo. La gravedad del coco de los grandes genios. Bueno, ¿se escuchó ahí o no? Sí, profe. Bien, Sí, bien. profe, sí se escucha. Yo ayer lo vi 10 veces y la 10 se moría de risa con Sheldon, descendiente intelectuales de Arquímedes. Somos físicos, decían. Pero bueno, ahí Pues salió. Una sola duda. Con un ángulo de 30 grados, ¿el peso del objeto se reduce a la mitad? ¿No será con un ángulo de 45? No, claro, porque acordate que PF nos quedaba que era P igual a PX, digamos, básicamente, ¿no? Porque, ¿te acordás? Sí, pero yo hablo de justamente de la fuerza necesaria para mover el cuerpo. Dice que se reduce a la mitad en un ángulo de 30 grados. Claro, fíjate que es P Entonces, por seno de 30, porque 30 grados es el ángulo. Y si vos haces claro, seno de 30 claro. es el 0,5.
Entonces Claro, te queda la P mitad, la mitad, es la medio, mitad, es es verdad. P sobre 2. Gracias, gracias. Y no 45, porque el 45, el seno de 45, si vos haces el seno de 45, eso es 0,707. ¿Sí? O sea que es el 70% del valor del peso, porque sería un ángulo más grande, tendrías que hacer más esfuerzo para subir. Bueno, y ahí hablan del 0,5, justo la mitad. Que esa escalera tiene un poquito más de 30 grados, estaba viendo. Es que- Pero bueno, está como ilustrativo y me acordé cuando dije, tenía un plano inclinado, ya que estamos con el plano inclinado lo voy a poner. Bueno, acá viene un problemita clásico de primera condición de equilibrio. ¿Sí? Habíamos dicho que la primera condición de equilibrio nos decía que un cuerpo estaba en equilibrio si la fuerza la suma de todas las fuerzas es cero. ¿Sí? Si la fuerza neta es cero o si la resultante del sistema de fuerza es cero. Y bueno, acá está claro, o no sé si tan claro, pero acá está el techo y este es una pared donde sale una cuerda desde A hasta B, y acá en este puntito que podemos llamarlo C atamos una cuerda con un peso W de 420 newton. Y acá tenemos tres cuerdas: la cuerda 1, que es la que une el punto C hasta el peso W, la cuerda 3, que va desde el punto C a B, y la cuerda 2, que va de A a C. Y ahí están los ángulos marcados. Cuando vos pusiste este peso, quedó acá 45 grados y acá 60 grados. Bueno, hay que ver cómo resolvemos este problema. Dice, el problema dice, dado el siguiente sistema, determinar las fuerzas que hacen los cables para sostener el peso de 420 newton. Bueno. Entonces, las fuerzas que hacen los cables. Bueno, y acá uno empieza a pensar, si me están pidiendo la fuerza que hacen los cables, estaríamos pidiendo cuánto es la fuerza del cable 1, la fuerza que hace el cable 2 y el cable 3. Y digamos que acá tenemos que pensar bueno, ahí elegí el sistema de referencia, el punto S, el punto C, pero bueno, suponte que no sé cuál es mi sistema, qué sistema tengo que elegir, porque estoy empezando y esto es por ahí lo más difícil decidir. Pero bueno, acá tenemos claramente dos sistemitas para plantear el diagrama cuerpo libre. Uno es usar el W, el peso W, como diagrama, y hacer el diagrama cuerpo libre del peso W, o del peso W, sí, de esta masa que se llama W, y plantear las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. O elegir el punto C. Bueno, cuando son novatos, y a mí me pasa cuando no sé por dónde encarar el problema, y uno empieza a tantear, ¿no? Y podríamos hacer los dos diagramas de cuerpo libre, el del peso y el del punto C. Total, siempre van a servir para algo los resultados de eso. El punto C es el que me interesa, porque desde cuando yo me ponga como cuerpo de interés el punto C, de ahí sale la cuerda 1, la cuerda 2 y cuerda 3. Y como me piden cuál es la fuerza que hacen los cables, seguramente ese es el punto de interés que voy a tener que estudiar. Pero ¿cómo dibujo la fuerza en el punto C? Y bueno, esa es toda una historia, ¿no? Pero yo les voy a dar un tip para que se lo acuerden. Siempre ustedes supongamos un ratito que el cuerpo de interés sea W. ¿Sí? Si yo tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre de W, es dibujar la W y poner la fuerza que actúan sobre él. Y sobre él está actuando la fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra lo atrae, el planeta Tierra lo atrae. Y otra fuerza es la del piolín. El piolín está actuando sobre él y lo tira hacia arriba. Esa va a ser la fuerza 1, la que hace el cable sobre el cuerpo. El cuerpo tira del cable hacia abajo, pero lo que el cable le hace al cuerpo es una fuerza hacia arriba, ¿sí? Porque siempre ocurre que como dibujo la fuerza que hace un cable, un alambre, un piolín, un hilo sobre un objeto. Y ustedes recuerden que los hilos, los piolines, las cuerdas siempre tiran. Nunca puedo empujar con un cable, ¿sí?
se doble el cable o el piolín o la soga. Vos podés tirar nada más, podés jalar, ¿sí? Entonces, si vos te concentras en W y está unido a una soga, es porque la soga lo está tirando hacia arriba. No dibujé la fuerza que hace el cable sobre el cuerpo hacia abajo. Bueno, estas serían las dos fuerzas que están actuando sobre W. Y si esto está en equilibrio, vos sabes que la sumatoria de fuerza en I es igual a 0. Y si vos ya pusiste ese, habría que poner un sistema de referencia. Bueno, uno medio lógico sería, por ejemplo, poner el eje Y vertical así. Y el positivo lo podemos poner para abajo, para arriba, no importa. Pongamos para arriba el eje Y. Entonces te quedaría F1 positivo menos P y esto igual a 0. De acá sacamos que P es igual a F1. Y digamos que P es 420 newton, o sea que F1 vale 420 newton. Ya está, ya tenés F1. La fuerza que estaría haciendo el cable sobre el cuerpo hacia arriba, ¿sí? Pero no me dice nada de 2 ni 3. Acá esta parte mira, me sirvió para plantear esto en este cuerpo, ¿no? El otro cuerpo de interés podría ser el nudito, ¿sí? Y ahí uno podría dibujar las fuerzas que están actuando sobre el nudito ese. Bueno, si yo acá pongo el sistema de referencia de esta forma, ¿sí? Y acá le puse ese recordar que con una cuerda, cadena, cable, piolín, hilo, etcétera, solo puedo tirar, jamás puedo jalar. No, jamás puedo empujar, quiero decir. Siempre puedo tirar o jalar, jamás empujar. Si vos tenés acá tu diagrama de cuerpo libre y acá ya establecer tu cuerpo libre, tu diagrama de cuerpo libre va a ser ese nudo donde están los tres cables atados, este el eje de las Y y este tu eje de las X. Vamos a poner que la fuerza habría que dibujarla de esta forma, digamos, acá va a haber una fuerza, esta fuerza que le vamos a llamar, si quiere, la que está sobre el punto C, F1', ¿sí? Que va a valer cuánto. Y bueno, acá hay que acordarse de principio de acción-reacción. 420 newton era la fuerza con que la Tierra atraía al peso W. La reacción de la fuerza peso estaba en el centro de la Tierra, pero W está en equilibrio, está tirándolo el cable hacia arriba con una fuerza de 420 newton. F1 es la fuerza que el cable hace sobre W. Entonces F1' va a ser la fuerza que este cuerpo hace sobre el cable tirando el punto C hacia abajo. O sea que esta fuerza también vale 420 newton, ¿sí? El módulo de esta fuerza es 420 newton, que es igual a la del peso, obviamente, porque está tironeando con 420 newton hacia abajo. Siempre que el cable no tenga peso, ¿no? Porque si el cable pesaría acá, ponerle 5 kilos, un cable gordo, entonces uno diría, 5 newton, ponerle 5 newton. Y vos decís, bueno, 420, y habría que tener en cuenta el peso del cable, porque no lo tenemos en cuenta. Vamos a suponer siempre acá en Introducción a la Física que los cables son inextensibles, es decir, que no son elásticos y no tienen masa, no tienen peso. Entonces, la fuerza que está actuando en el punto C equivale al valor del peso del cuerpo W, lo que vale W. ¿Sí? Otra fuerza que está actuando en el punto C es el cable 3, que era este, y se llama F3. Y que tira, un cable tira, como les dije, nunca empuja. Y en Do estaría para arriba, este F2. ¿Sí? Y acá viene un tema interesante de ángulos, que eso podría convertirlo en un grave problema. Pero si ustedes ponen acá este sistema de referencia que les puse acá, el Y y el X, en el diagrama del dibujo, en el esquemita, y ya te queda piola. Fíjate, si este ángulo te marcaron 60, entonces acá te queda un hermoso triángulo rectángulo donde este lado es 90, y vos recordás que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, independiente que sea rectangular o no, te da 180. Entonces no te queda otro que este ángulo se hace 30, porque 30 más 60 es 90, 90 más 90 es 180. Y lo mismo acá tengo 45, si esto es 90, esto no le queda otra que ser 45 grados. Y ya con los ángulos establecidos,
Entonces, si este es 45, esto es 45 obviamente. Y si esto es 30, esto es 60, porque no hay otra. ¿Sí? Esta es una forma de verlo y podría ser así. Otras personas capaz que lo analicen distinto y dicen, bueno, mira, acá tengo el eje de las Y y estas son paralelas. Este es un oblicuo que corta, entonces alterno interno entre paralelas, si este es 60, este es 60. Ya, lo ponen así y no lo piensan mucho. ¿Sí? Lo mismo, dice, mira, el techo es paralelo al eje de las X, tenés este oblicuo acá 45, alterno interno entre paralelas y pum, ya ponen el 45 acá. Acá 45 y acá 45, alterno interno entre paralelas. También lo pueden resolver así, o van estudiándolo como lo hice yo con los triángulos rectángulos y sale igual. Mientras lo hagan bien, entonces cuando vengan acá ya pueden establecer los ángulos correctamente y quedaría fácil, ¿no? Respecto al eje X, este es 45 y este vale 30. Y ya tienen el valor F1. Entonces, bueno, me quedaría encontrar el valor F2 y F3. Ya con esto, acá tengo F1, acá tengo F3 y acá tengo F2. Epa, acá vamos a poner así. Ya son las 10, pero bueno, apuro un poquito. Si este cuerpo está en equilibrio, no se está trasladando, el punto C que estaba acá no se mueve ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado, la suma de las fuerzas que están actuando en este cuerpo es 0. Entonces, de una forma práctica, uno diría, bueno, la suma de F1 más F2 vectorial, ¿no?, más F3 es 0. Bueno, hay muchas formas de plantear. Uno podría decir, bueno, F1 vale... ¿Cuánto vale F1? Y vale... fíjate, el eje X era para acá positivo, el eje Y positivo. Claro, y si lo quisiera escribir como un vector, vos podrías escribirlo acá tranquilamente. En X no tiene componente, sería 0 newton en la dirección de Y. Y valdría menos 420 newton en la dirección de J, por ejemplo. F2, y vos podés plantear que F2, que es esto, lo podés descomponer en sus dos direcciones y decir, mira, esta es la componente F2Y y esta es la componente F2X. Bien, entonces vos podés decir F2 es F2X y F2X tiene que ver con el cateto adyacente. Vos podés escribir así, cateto adyacente es coseno, entonces vos poner F2, que no lo conozco, F2 sería F2 coseno de 45 en Y, pero es negativo, y en F2Y positivo sería más F2 seno de 45, que es la componente vertical, que es esta, ¿sí? F2Y, por en la dirección de J, y es positivo. Y F3 es, fíjate que F3 lo puedes descomponer en F3X, que es esta, F3X, y esta componente hacia abajo, que es F3Y. Entonces F3 es igual a F3X, que te quedaría como F3 coseno de 30 en la dirección de Y, menos F3 seno de 30 en la dirección de J. Y bien, podés trazar, ahí tenés los tres vectores. Si vos los sumás, te tiene que dar justamente la suma de F1 más F2 más F3 es 0, ¿no? Si está en equilibrio es 0. O sea que esta suma, acá para me estoy olvidando, acá viene un menos, no se me olvida. Esta suma de las componentes en Y te tiene que dar 0 en Y, y esta suma de la dirección en J, con otro colorcito, de la dirección en J también te tiene que dar 0, J. Bien, entonces acá te queda, mira, que menos 2F2, la componente, digamos, te queda en definitiva, quise poner así, pero fíjate, F2X tira a la izquierda y F3X a la derecha. Estas se tienen que anular, por eso menos F2 coseno de 45 y tiene que ser opuesto a F3 coseno de 30, ¿sí? Y en el eje de la Y te queda que la componente F2Y, que está para arriba, F2Y que está para arriba, esta,
tiene que ser compensada con la suma de F1 más F2 más F3i, con la suma de las otras dos que son negativas, que apuntan para abajo. Entonces te va a quedar un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Te va a quedar por un lado, y siempre acordate ya vos que F1 es dato, ¿no? Porque vale menos 420 newtons. Entonces te queda, cuando escribas tu sistema de ecuación, te va a quedar en X, la sumatoria de fuerza en X tiene que dar 0. ¿Y cuáles son tus fuerzas que tenés en X? Y serían menos F2 coseno de 45 más F2 seno de 45, y esto es igual a 0. Bueno, acá tengo dos ecuaciones. No, estoy haciendo el lío. En X dije, o sea que tengo que sumar más F3, claro, bien. Sí, yo miro el reloj y ya me asusto. Coseno de 30 y esto es igual a 0. Ahí está. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Y la sumatoria de FI, que también es 0, te quedaría menos 420 newton, que está para abajo, más la componente más F2i, que es F2 seno de 45, y menos F3i, que es menos F seno de 30. También tiene que ser 0. Ya te quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, y acá ustedes lo pueden resolver con igualación, sustitución, método Gauss, alguna, ¿sí? Yo hice igualación y ahí les dejo el resultado. Traten de llegar a ese resultado. F1 da 420 newton, que ya lo sabíamos porque igual el peso, pero F2 y F3 están ahí. F2 vale 1409 newton y F3 1151 newton. ¿Cómo sé que está bien ese resultado? Porque si están bien, que no me salió bien de entrada, les comento porque me equivoqué, pero yo sí sé que sé bien cuando yo agarre acá, tengo F2, lo reemplazo acá, pum, y F3 lo reemplazo acá, hago los cálculos y me da 0, y acá reemplazo también F2 y F3, ya está. Si te da igual a 0 porque está bien tu resultado y ya lo verifiqué. Pero esos son los números, traten de llegar a esos resultados, y bueno, con esto es lo que pretendía dar hoy, para terminar la clase, ¿no? Un ejemplito de primera condición de equilibrio. Dimos plano inclinado y fuerza de fricción.